nuestro país, la Comisión Nacional encargada del viaje apostólico del Papa Francisco estimó que este tendría un costo aproximado de 4.000 millones de pesos, que en su mayor parte serían destinados a financiar los 3 eventos masivos que se espera que el pontífice sostenga en Santiago, en Iquique y en Temuco entre el 15 y el 18 de enero del próximo año. Vamos a hablar en detalle sobre este tema. Estamos para eso junto a Javier Peralta, director ejecutivo de la Comisión Nacional de la visita del Papa Francisco. Muy bienvenido. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Carla. Muy buenos días. Bien, a uno le suena 4.000 millones de pesos como un monto súper elevado, pero ustedes mismos han dicho que no es tan caro si uno lo compara con otros viajes que ha tenido el Papa, como por ejemplo el viaje a Colombia recientemente. Sí, efectivamente es un monto alto y es mucha plata, pero va destinada principalmente, como bien decían ustedes, a preparar los lugares para los encuentros masivos. Tenemos 3 misas en cada una de las ciudades, más un encuentro en el Templo Votivo de Maipú y otro encuentro quizás de menor tamaño en la Catedral de Santiago. Y todos los fondos, o más del 90% de estos fondos, van destinados a preparar estos lugares. El Papa ha puesto un énfasis especial en que el bienestar de los peregrinos es lo más importante en la visita. Nosotros hemos querido tomar eso y preocuparnos de que los lugares donde se haga el Papa sean lugares que tengan algún mínimo de comodidad. Tenemos que pensar que esto va a ser en el verano, tenemos que pensar en el agua, tenemos que pensar en algunos servicios mínimos, tenemos que pensar en organizar estos lugares porque se espera una afluencia masiva de gente y en eso se va el grueso del presupuesto. ¿Qué hay detrás de la visita del Papa en el sentido de todo lo que se tiene que estratégicamente preparar, de cuántas personas viajan con él? Porque a uno le suena 4.000 millones como mucho y uno puede decir es que va a ser 3 eventos masivos, ya, pero ¿qué va a pasar en esos eventos masivos que signifiquen tanta plata considerando que se dice que ahí va a estar el 90% de los recursos? ¿Qué es esto? Es como, no sé, pensar en la seguridad y comprar cada una de las vallas papales que se va a poner ahí, comprar flores, comprar asientos, si me lo puedes aterrizar como los gastos concretos de los que ustedes tienen que pensar. Tenemos que pensar desde la lógica como práctica, logística, en que tú vas a tener cientos de miles de personas reunidas, personas que van a querer ir al baño, por ejemplo. Entonces hay que pensar en baños, cómo los vamos a disponer. Esos baños, por ejemplo, si tú dices ya vamos a poner 1.000 baños, ¿hay 1.000 baños en Iquique, 1.000 baños químicos? No, no hay 1.000 baños químicos en Iquique. Entonces tenemos que ir a buscar en distintos lugares, trasladarlos. Y eso es lo que va sumando costos. Los lugares son espacios, explanadas, que no están habilitadas para público. Hay que alisar terreno para que la gente esté cómoda, no se tropiece. Hay que hacer accesos preferenciales para gente con alguna discapacidad. Hay que hacer también lugares en los cuales puedan estar estos corrales de alguna forma o parcelas en donde pueda circular el papamóvil entre ellos. Hay que planificar prácticamente una pequeña ciudad que va a recibir al Papa y a todos los peregrinos. Y hay que hacerlo en simultáneo. No podemos armar una en Temuco, desarmarla y trasladarla completamente a Iquique, porque no nos da el tiempo. Son 3 días y por eso es que vamos a copar de alguna forma la capacidad técnica y de todos los proveedores que existen de estos distintos requerimientos que tenemos. Ahora, me imagino que también hay otros gastos. No sé cuánta gente viaja con el Papa, pero me imagino que aquí hay gastos de alojamiento, gastos de traslado. ¿Todo eso corre por cuenta de estos 4.000 millones o eso no? Esos aspectos van bien por el lado de la visita de Estado, pero el Papa viaja y aloja en la nunciatura. El Papa no paga hotel. ¿Y con cuánta gente viaja el Papa? El Papa viaja con 40 personas o 35 personas viaja. Y también viene una delegación de prensa extranjera que está acreditada ante el Vaticano, que incluye periodistas también chilenos, pero es una comisión de 35 personas. El grueso de los gastos no está en los gastos de la comisión, sino que básicamente en preparar estos encuentros para que toda la gente pueda ver al Papa, pueda ver las pantallas, pueda escuchar el audio y preparar estos lugares. Ahora, hay distintos como vías de financiamiento que ustedes esperan abrir para estos 4.000 millones. Una es una como colecta, se va a pedir el aporte, la donación de los fieles, se va a pedir también a instituciones de la iglesia o cercanas a la iglesia que puedan donar. ¿Qué más se va a hacer y qué aporte del Estado va a haber para la visita del Papa? No sé si todo esto está cuantificado en los 4.000 millones, ¿eso es con todas las fuentes de financiamiento o eso es lo que se busca hacer a través de las donaciones? A través de la iglesia. La visita del Papa tiene 2 características, visita de Estado, visita de jefe de la iglesia. Estos 4.000 millones son el aspecto de la visita apostólica como jefe de la iglesia. No está incorporado al presupuesto desde el Estado, que tiene que asumir temas tales como la seguridad de un jefe de Estado, las actividades propias de un jefe de Estado y aspectos logísticos de la comitiva y de comunicaciones. Esto no está incorporado dentro de los 4.000. Los 4.000 son los recursos que tiene que levantar la Iglesia Católica.
Y en ese sentido, la campaña tiene distintas fuentes de financiamiento para recaudar esos 4.000. Uno de ellos, como bien dices tú, es levantar, nosotros queremos que esto sea algo colaborativo. Y si uno quiere hacer algo colaborativo, los primeros que tienen que demostrar colaboración son las propias instituciones de iglesia. Entonces quisimos partir por ahí. Y ahí se recaudó ya un 15% de lo que queremos buscar. Un segundo paso es desde la gente que participa en la vida en comunidad, en las parroquias, en los colegios. Y ahí a todos ellos, los que aporten, le vamos a dar una pulserita amarilla que significa que estuvieron y se comprometieron con la campaña del Papa Francisco Yo Lo Invito, bajo la motivación de dedicarle un día al Papa, un día de trabajo, que un día que nosotros, hoy día de hecho se cumplen los 100 días previos a la visita del Papa, hoy día empieza ya la recta final. Entonces que dentro de estos 100 días que se vienen, pensemos en dedicarle un día al Papa. Eso es un día del sueldo, en el fondo. Un día Esa del es como sueldo, el llamado. pero también puede ser un día de oración, un día de pensar en las palabras del Papa, puede ser un día de pensión, si es que soy un pensionado, un día de mesada, si es que soy niño. Puede ser un día, pero que lo pensemos al Papa, aprovechemos de rezar, de escuchar el himno américo y le dediquemos ese día al Papa. Y una tercera fuente de financiamiento ya son aportes particulares de personas naturales o jurídicas que quieran donar también a la visita. Ahora, hay gente que dice, ¿por qué le tienen que pedir plata a los fieles o por qué la gente tendría que donar para el Papa si la Iglesia es una institución multimillonaria? Te estoy diciendo lo que uno escucha. Sí, sí. Y a lo mejor el propio Vaticano, a través de sus finanzas, de sus propios recursos, podría financiar este tipo de viajes del Papa. ¿Por qué tienen que ser los feligreses los que A mí me parece una excelente pregunta, porque esto nace de una invitación de la Iglesia chilena y del Estado de Chile al Papa. Entonces, de alguna forma, el interés de que el Papa venga a Chile y el bien que podría traer el Papa a Chile es desde los chilenos. Y por lo tanto, el compromiso de esta invitación es también financiar esa campaña. Y efectivamente, el Vaticano no dispone de los recursos. Tampoco la Iglesia dispone de esos recursos, no dispone de 4.000 millones en alguna parte de decir, ¿sabes qué? Vamos a financiar esto. El concepto quizás de la Iglesia que tiene tanta plata está más bien asociado a las instalaciones o a la infraestructura de la Iglesia, a los bienes muebles, cuando uno ve como las grandes construcciones. Pero efectivamente hoy día no se dispone de un recurso fresco que digan 4.000 millones para financiarlo. Entonces, ¿tú dices que es un mito que la Iglesia tenga tanto dinero? Lo que pasa es que en la lógica de, si uno lo ve como los bienes muebles, puede ser, los bienes inmuebles. No, pero uno piensa también, no sé, pues en los colegios que pueden ser administrados por la Iglesia Católica, hay como distintas vías que pueden ir entregando financiamiento. Entregando financiamiento, y por eso es que hemos querido que las instituciones de Iglesia, los colegios, la gente, las parroquias lo colaboren. Si finalmente la Iglesia somos todos. Entonces uno dice, la Iglesia puede financiarlo, efectivamente en este sentido en la campaña, la Iglesia puede financiarlo. Ya, la otra típica como pregunta o el reparo, que tú también lo debes haber escuchado, es lo relativo al aporte del Estado, porque tú me dices que aquí se hace una división entre la visita apostólica del Papa y que por eso se buscan estas vías de financiamiento, pero también hay una visita de Estado, porque él es el representante del Estado Vaticano. Pero aquí hay gente que dice, ¿por qué a través de mis impuestos yo que soy, no sé, ateo o que soy evangélico o que profeso otro credo y no me importa, la respeto, pero no es mi líder, mi guía espiritual, tengo que entregar a través de mis impuestos y a través del Estado dinero para que el Papa venga a Chile? ¿Por qué? Bueno, si además este es un Estado laico, tú habrás escuchado todo eso. Sí, por supuesto, y me parece nada más que todas esas preguntas y cuestionamientos son buenos para poder transparentar, y parte de eso está la decisión nuestra de transparentar los números desde el inicio de la campaña en adelante para que la gente sepa en qué está. Las actividades propias del jefe de Estado del Vaticano, del Papa, son bastante características a las de todo jefe de Estado. Es como preguntarse por qué le tenemos que financiar la visita del príncipe de Japón, por ejemplo. Son preguntas que son naturales, que corren para todos los jefes de Estado. Como les decíamos, la visita de jefe de Estado es una parte, la visita apostólica es otra. Y el Estado financia lo que corresponde a la visita de jefe de Estado, como todos los jefes de Estado, y que es parte de la política de relaciones exteriores de un gobierno o de un Estado. Pero es nutritivo que salgan estas dudas, porque eso de alguna forma nos exige a nosotros en ser transparentes en el uso de los recursos, en ser eficientes en el uso de los recursos y en estar dando cuenta permanentemente de cómo los estamos gastando. Tocas el tema de la transparencia. A mí esto me parece fundamental. Estamos en la era de la desconfianza en casi todas las instituciones y la Iglesia nos ha escapado y debe ser una de las instituciones que hoy día goza de mucha desconfianza de muchos. Y algunos se preguntarán, y muchos dicen, ¿no habrá un negocio detrás de todo esto de los 4.000 millones? Ustedes se han comprometido, en el fondo, también a transparentar hacia dónde y en qué se utilizan estos recursos. No es que la gente vaya a donar
y después no se sepa qué se hizo con los recursos. Tenemos varios Eso es aspectos. importante. Hemos establecido un régimen de revisión permanente de la contabilidad a través de una empresa auditora externa que pueda dar cuenta que efectivamente estos recursos están siendo utilizados para la visita del Papa. Lo segundo es que vamos a dar una cuenta pública después para que al final, cuando el Papa ya se haya ido y hayamos hecho de alguna forma el cierre de la visita, se pueda decir en qué se usó y si sobró, en qué se va a dedicar también esos posibles excedentes. Y tercero, hemos constituido un comité de sustentabilidad en la cual nos han ido guiando en cuáles son las señales de transparencia y de eficiencia en el uso de los recursos. Varias de estas cosas ya se están manifestando. Por ejemplo, mucha gente nos pregunta ¿por qué no vamos a hacer un papamóvil en Chile? Porque nosotros queremos hacer que esta visita sea capaz de reutilizar o hacer cosas que sean reutilizables y que no sea una cosa que se gaste para esta visita y después no sirva para nada más. Entonces, si construíamos un papamóvil en Chile, que si bien era bonito porque íbamos a tener el orgullo de ser un papamóvil chileno, significaba que quedaban ahí 3 papamóviles guardados. Y nosotros quisimos que más bien reutilizar un papamóvil que ya viajó en Estados Unidos, ya viajó a México, viaja a Chile y quizás va a seguir viajando. Y eso es parte de los señales que nosotros estamos dando en materia de reutilizar y de hacer esto con un aporte de sustentabilidad. Eso te quería preguntar, también tomando en cuenta que esta es una visita apostólica que tiene que ver con traer los valores y no sé, toda la prédica del Papa y resaltar también su sello social. Yo me imagino que aquí esta cifra que parece tan elevada, que son los 4.000 millones, igual se debe estar aplicando un concepto de austeridad, ¿no? ¿Qué tan relevante va a ser eso? En el fondo, ok, tener las comodidades, el resguardar que la gente pueda ir a estos eventos masivos, tranquilos, seguros, bien, y tomando en cuenta las condiciones de los lugares donde va a estar el Papa, pero al mismo tiempo ser austero, para ser consecuente finalmente con ese mensaje que el Papa trae, si no es contradictorio. El Papa ha pedido que no se haga ni un gasto que no tenga un segundo uso o un uso social. O sea, el Papa dice, por ejemplo, no pavimenten una calle que después no se va a usar. O sea, no solo porque vengo yo, hagan algo que después no va a tener un segundo uso. Entonces, toda la visita ha estado planificada con esa lógica. El Papa escribió una encíclica, la famosa encíclica verde, respecto del cuidado de la casa común, respecto de cuidar el planeta. Y por lo tanto nosotros hemos hecho eso, parte de nuestro proyecto con este Comité de Sustentabilidad, de ver qué va a pasar con la basura después de los eventos, de tratar de que la gente no use botellas de agua desechables, sino que tengamos proveerlos con botellas que sean reutilizables. Una serie de detalles que efectivamente, como dices tú, hagamos nosotros en Chile realidad lo que está predicando el Papa. Voy a hacer una pregunta que no va a ser muy apostólica en el fondo, porque se va a salir un poco del sentido profundo que tiene la visita del Papa, pero ya que estamos hablando de dineros y de todo lo que se busca invertir o gastar, también me pregunto cuánto se puede llegar a recaudar de una visita de un Papa. En este caso de Francisco, de Juan Pablo II cuando vino, porque efectivamente puede haber un rédito grande para el país que lo acoge. No porque aquí se haga con el fin del negocio, pero obviamente puede haber algo bastante lucrativo desde el merchandising, desde el turismo, desde la gente que se podría trasladar a Chile. Se dice aquí que podrían venir muchos argentinos, por ejemplo, y eso va a significar una ocupación hotelera. ¿Cuánto gana un país de traer al Papa, no en lo espiritual, para que me entiendas la división que estoy haciendo, en este caso en lo económico, en lo monetario? Bien, quiero decir eso sí, que la primera ganancia es efectivamente el bien que le hace al país y por eso estamos trabajando, porque creemos que el Papa le va a hacer un bien social a Chile. Pero efectivamente, yendo a un plano más terrenal, las visitas dejan un beneficio para los países desde la lógica de imagen país y también desde la lógica de los aportes que genera el movimiento en torno a la visita. En Colombia las estimaciones son de 1 a 9, la visita cuesta 1 y el país gana 9. Esos fueron los cálculos que hicieron los colombianos después de la visita. Entonces, efectivamente, es mucho más lo que se beneficia. Pero quiero insistir en el punto de que para nosotros el costo financiero es difícil de comparar con el beneficio, porque el beneficio para nosotros es un beneficio para el país. La posibilidad de que la gente escuche al Papa, pensar en el legado de Juan Pablo II, lo bien que le hizo a Chile Juan Pablo II, cómo podemos proyectar que ese bien de Juan Pablo II también sea un bien que haga el Papa Francisco a nuestro país. Ahora, el Papa va a tener aquí 3 visitas importantes. Bueno, va a estar en la capital, donde se va a ir la mayor cantidad de recursos, entre paréntesis, pero también va a estar en el norte, en Iquique, y en el sur, en la Araucanía. Y ahí algunos ven que hay un punto de inflexión importante, porque es el escenario más complejo
probablemente y presumiblemente en la antesala que le podría tocar al Papa. ¿Se están tomando medidas distintas para la visita del Papa en la Araucanía, pensando también que se podría trasladar gente de Osorno? Ha habido toda una polémica en torno al obispo Barros, sabemos que eso incluso en el Te Deum tuvo repercusiones con gente que le fue a pedir que se vaya, en definitiva. ¿Se trata la Araucanía distinto que la capital y que Iquique? ¿Hay ahí, no sé, mayores medidas de seguridad? ¿Hay una cautela mayor de que el Papa pueda desplegar su agenda tranquilamente? Mira, de nuevo, gracias por la pregunta. No hay un criterio de seguridad distinto en la Araucanía que en el resto de Chile, y tampoco hay un criterio de seguridad desde el punto de vista del Vaticano respecto de las visitas del Papa. El Papa va a lugares donde él cree que su palabra puede ser bienvenida o puede ser un aporte a la discusión. Y el Papa ha tenido viajes a lugares conflictivos desde distintos puntos de vista, o por violencia, o por problemas de inmigración, como los migrantes, y el Papa va precisamente a esos lugares y lo que más quiere, lo que más privilegia es el contacto con la gente. Entonces el Papa Móvil que va a visitar Temuco es el mismo Papa Móvil que se ha usado en las otras visitas, es un Papa Móvil abierto, es un Papa Móvil que permite el contacto con la gente, y en ese sentido la expectativa, como dices tú, en la Araucanía, que es una región que está sufriendo por diferencias, por distintos actos, donde además es la región más pobre de Chile, el Papa cree que puede ir él a poner de alguna forma una palabra de paz, de unión, de diálogo, y por lo mismo quiere un contacto con la gente. Blindar al Papa sería lo contrario a lo que él mismo quiere hacer con esa visita. Ya, pero no hay ahí situaciones más preocupantes, porque el Papa, yo entiendo su disposición, y este no es ni por lejos, o sea, ni siquiera uno, me imagino, de los sectores más conflictivos a los que pueda estar un Papa, no se acerca. El mundo tiene lugares mucho más conflictivos, por supuesto, para ponerlo en perspectiva. Pero me imagino que desde el punto de vista de la organización, conociendo la problemática y conociendo el funcionamiento de Chile, obviamente de los tres destinos es el que puede tener más complejidades. Yo no sé si, por ejemplo, la situación que te comento del obispo Barros a ustedes los preocupa, que pudiera haber manifestaciones ahí, por ejemplo. Yo creo que la oportunidad que genera la visita del Papa es para mostrar todo lo que tenemos en Chile, lo bueno y lo malo. Y si hay situaciones de conflicto, como puede ser la de la Araucanía o como puede ser en alguna diócesis en particular, como la de Osorno, yo creo que es una oportunidad para conversarla, para dialogarla y para ver qué soluciones tiene. Creo que si nosotros actuamos temerosamente respecto de ciertas manifestaciones, estamos haciendo precisamente lo contrario a lo que queremos hacer, que es entrar en una lógica de diálogo, en una lógica de entendimiento, en una lógica de descubrir las diferencias y trabajarlas. Por lo tanto, no es una visita que se esté bajo ninguna circunstancia pensando en hacerla como protegida. Para nada, es una visita que quiere fomentar y generar diálogo en todos los temas, aquellos más sensibles, más delicados, más dolorosos, y también en aquellas situaciones muy alegres que queremos mostrarle al Papa. Javier, para ir finalizando, recordemos un poco cuál va a ser la agenda del Papa. Nosotros dijimos que va a estar en Temuco, en Santiago, en Iquique, que hay 3 eventos masivos que van a ser los que probablemente van a captar más la atención, donde la gente más va a poder acceder a ver al Papa, etcétera. Pero a ver si me puedes contar, y para la gente que a lo mejor no está tan a caballo con el tema, ¿quién más va a ser el Papa? ¿Dónde van a ser estos 3 eventos y qué más considera la agenda? El Papa llega el día lunes 15 de enero en la noche a Chile, y ese día no hay actividades oficiales. Él llega tarde después de un viaje largo. El 16 es principalmente en Santiago. En Santiago visita la catedral, va a visitar la cárcel de mujeres, va a visitar también el Parque O'Higgins, donde va a hacer la misa, y quizás ese es el lugar más masivo para los peregrinos que quieran verlo, es el Parque O'Higgins el martes 16 de enero en la tarde. El miércoles parte a Temuco y hace la misa en Temuco en la mañana. Y después en la tarde vuelve a Santiago y va a tener el encuentro con los jóvenes en Maipú. Entonces la posibilidad de verlo en Santiago en familia es el 16 en la tarde el martes. El miércoles, si estás en Temuco, en la mañana, y si eres joven, la invitación es a Maipú. Y después el jueves en Iquique, en el sector de Playa Lobito. Entonces esos van a ser los 3 lugares: en Santiago, Parque O'Higgins; en Temuco, la base aérea de Maquehue, que está muy cerca de la ciudad; y en Playa Lobito, en Iquique, que es un sector un poquito más alejado de la ciudad, pero tiene todo el espacio para poder tener una celebración de religiosidad popular y mostrarle además al Papa cuál es nuestra tradición de bailes a la tirana y etcétera que se van a producir ahí. Ya, ¿ustedes tienen una expectativa de cuánta gente va a participar? Tenemos un gran misterio respecto de eso. Sí, porque hoy día no es tan fácil tampoco estimar qué tan participativa está la gente, está más difícil entusiasmar. Pero nuestro misterio no va tanto por ahí, sino que va por cuántos argentinos van a llegar. Eso no lo puedo revelar mucho, pero tenemos ahí un grado de duda. Hay estimaciones respecto de cuánta gente puede trasladarse, es una visita más corta que la de Juan Pablo II, por lo tanto hay más gente que se va a movilizar hacia las ciudades,
pero todavía no sabemos cuánta gente se va a movilizar desde Argentina. Yo creo que vamos a tener una idea un poquito más clara cuando empecemos con la distribución de las entradas, y eso todavía va a ser más cercano a diciembre. Ahí vamos a tener una noción más clara de cuánta gente va a llegar. Bien, pues nos vamos a quedar muy atentos a todos los pasos para esta visita que sin duda va a ser histórica, como la que fue la visita de Juan Pablo II, pero también con las comparaciones, ¿no? Vamos a ver cómo andamos en términos de participación, etcétera. Mucha suerte con la preparación. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, y buen fin de Javier. semana largo. Sí, pues a descansar. Que te vaya muy bien, Javier. Nos vemos.